El letrero de neón del motel parpadeaba en la penumbra del desierto de Nevada, un zumbido que cortaba el silencio. Diego y Lucas, ambos de 27 años, entraron tambaleándose al vestíbulo, agotados tras 12 horas manejando por carreteras polvorientas. Eran mejores amigos desde la secundaria, inseparables, siempre riendo juntos mientras soñaban con un futuro más grande que ellos mismos. Esta noche, su viaje por carretera después de graduarse de la universidad los había llevado aquí, a un motel olvidado en medio de la nada, con el coche lleno de latas vacías y esperanzas. Diego dejó caer su mochila y se frotó los ojos. Había pasado horas al volante, dejando que Lucas cantara desafinado para mantenerlo despierto. En un gesto de pura bondad, Lucas había insistido en pagar la gasolina esa mañana, aunque apenas le quedaba dinero. «Tú manejas, yo invito», dijo con una sonrisa que escondía su propia fatiga. Ese era Lucas, siempre dispuesto a dar, incluso cuando no tenía nada. Pero ahora, en el mostrador, la recepcionista deslizó una tarjeta magnética. Habitación 12. Una cama king. Diego parpadeó. ¿Una? Lucas, siempre optimista, se encogió de hombros. Podemos arreglárnoslas. No es la gran cosa. Subieron las escaleras, las piernas pesadas. Diego sintió un nudo en el estómago, uno que conocía demasiado bien. Amaba a Lucas desde hacía años, en secreto, enterrando sus sentimientos bajo bromas y charlas hasta el amanecer. Nunca había dicho una palabra, temeroso de romper lo que tenían. En la habitación, Lucas se dejó caer en la cama con un suspiro exagerado. «Esto es el paraíso», bromeó, estirándose. Diego se quedó de pie, fingiendo revisar su mochila, evitando mirar a Lucas. La presencia de su amigo llenaba el espacio, demasiado cercana, demasiado real. Apagó la luz, esperando que la oscuridad calmara su mente. Se acostó en el borde opuesto de la cama, dejando un abismo invisible entre ellos. Pero el calor de Lucas, su respiración lenta, atravesaba ese espacio. Diego contuvo el aliento, su corazón latiendo fuerte. Había soñado con momentos así, pero no de esta manera, no con esta tensión que no podía nombrar. Lucas se movió, apenas, y su voz rompió el silencio. «Diego, ¿alguna vez sientes algo que no puedes explicar?» Diego tragó saliva, las palabras atrapadas en su garganta. «Todo el tiempo», respondió, casi en un susurro. El aire se volvió pesado, cargado de cosas no dichas. Diego cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La cercanía de Lucas era un recordatorio de todo lo que quería y no podía tener. De repente, una injusticia silenciosa se alzó entre ellos, el peso de un mundo que no entendería lo que Diego sentía, que lo obligaba a callar. Lucas, ajeno a la tormenta en la mente de Diego, respiraba tranquilo. Pero en ese silencio, algo cambió. Una verdad comenzó a tomar forma, frágil pero imposible de ignorar. El coche traqueteaba por la carretera interminable, el sol abrasador de Nevada derritiéndose en el horizonte. Diego aferraba el volante, sus nudillos tensos, mientras Lucas tarareaba una canción pop que sonaba desde el teléfono. Habían sido amigos desde los 16, compartiendo risas, sueños y secretos, pero no todos. Diego guardaba uno que pesaba más cada día, su amor por Lucas, un sentimiento que crecía en silencio, como un río que no podía desbordarse. En la secundaria, Lucas había defendido a Diego cuando unos chicos lo acosaron por quedarse después de clases estudiando. «Déjenlo en paz», había dicho Lucas, plantándose firme, su voz temblando pero decidida. Ese día, Diego supo que lo quería de una manera que no podía explicar. Ahora, en el motel, la noche anterior seguía resonando. Las palabras de Lucas, «¿Alguna vez sientes algo que no puedes explicar?», se repetían en la mente de Diego, cada sílaba un eco de posibilidad. Habían dormido separados, un abismo invisible en la cama king, pero el silencio entre ellos estaba vivo, cargado de preguntas. Diego se había despertado al amanecer, mirando la sombra de Lucas contra la pared, su respiración tranquila. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa,
pero el miedo lo detenía. ¿Y si Lucas no sentía lo mismo? ¿Y si lo perdía todo? En el coche, horas antes, la carretera había sido su refugio. Lucas, siempre el alma de la aventura, había insistido en parar en un puesto de comida para comprar tacos para ambos, aunque apenas tenían dinero. No podemos vivir solo de café, bromeó, entregándole un taco envuelto en papel aluminio. Diego sonrió, pero su mirada se desvió hacia Lucas, sus dedos rozando el papel al pasarlo. Ese gesto, tan simple, hizo que el corazón de Diego latiera más rápido. Gracias, murmuró, mirando por la ventana para ocultar el calor en sus mejillas. De vuelta en el motel, la oscuridad los había envuelto de nuevo. Diego yacía rígido, escuchando la respiración de Lucas, cada exhalación un recordatorio de su cercanía. Diego, dijo Lucas, su voz baja, casi un susurro. Diego giró la cabeza, apenas distinguiendo su silueta. ¿Qué pasa si sentimos lo mismo? Las palabras cayeron como piedras en un estanque, rompiendo el silencio. Diego contuvo el aliento. No sé, respondió, su voz temblando. Pero me aterra descubrirlo. Lucas guardó silencio, pero sus ojos, apenas visibles en la penumbra, buscaron los de Diego. A mí también, admitió. Pero no puedo dejar de pensarlo. El aire se espesó, lleno de una verdad que ninguno estaba listo para nombrar. Diego quería acercarse, decir más, pero el peso de un mundo que juzgaba sin piedad lo mantenía inmóvil. Lucas, siempre tan seguro, parecía vulnerable ahora, como si también luchara contra algo más grande que él. La sociedad, la familia, las expectativas, todo se alzaba como una barrera invisible. Diego cerró los ojos, el corazón acelerado. No había respuestas esa noche, solo la certeza de que algo había cambiado, y no había vuelta atrás. El sol ardía sobre el asfalto mientras Diego y Lucas conducían por una carretera polvorienta de Nevada, el aire cargado de polvo y silencio. La noche anterior en el motel aún vibraba en la mente de Diego, las palabras de Lucas, ¿qué pasa si sentimos lo mismo? Como un eco imposible de ignorar. Habían compartido algo frágil, una verdad a medio decir, pero la llamada del recepcionista del motel, anunciando un error de reserva, había roto el momento. Cambien de habitación mañana, dijo la voz al teléfono, cortante, dejando a Diego con el corazón acelerado y las palabras atrapadas. Ahora, en un restaurante de carretera abarrotado, el olor a café quemado y frituras llenaba el aire. Diego removía su taza, tratando de no mirar a Lucas, que hojeaba el menú con una calma fingida. La noche anterior había cambiado algo, pero ninguno lo mencionaba. Lucas había ayudado a un desconocido esa mañana, un conductor con un neumático pinchado en la carretera. No puedo dejarlo tirado, dijo, arrodillándose para cambiar la llanta bajo el sol abrasador, mientras Diego le pasaba las herramientas, admirando su facilidad para ayudar sin pedir nada. Ese era Lucas, siempre el primero en tender una mano, incluso cuando estaba agotado. Pero la calma se deshizo cuando una voz familiar atravesó el bullicio del restaurante. Lucas, no jodas. Diego levantó la vista y vio a Marco, un amigo de la universidad, cruzando el lugar con una sonrisa arrogante. Marco siempre había sido ruidoso, sus bromas afiladas, especialmente cuando se trataba de quien era hombre de verdad. Lucas se puso rígido, su sonrisa fácil transformándose en una máscara que Diego conocía demasiado bien. Marco, ¿cuánto tiempo?, exclamó Lucas, levantándose para chocar puños, su voz más alta de lo necesario. Diego se quedó sentado, el estómago apretado. Marco los miró a ambos. ¿Qué hacen aquí, viaje de amigos o qué? Lucas rió, demasiado fuerte. Sí, un viaje por carretera, moteles baratos, ya sabes. Sus palabras cayeron como un golpe. Diego sintió el calor subirle al pecho. La noche anterior, las confesiones susurradas, la vulnerabilidad de Lucas, todo parecía desvanecerse bajo esa risa forzada. Marco alzó una ceja. Siempre tan pegados, ¿no? Como pareja de comedia. Lucas se rió de nuevo, asintiendo. Algo así, hombre.
Diego apretó la taza, el borde quemándole los dedos. No dijo nada, pero el silencio dentro de él gritaba. Lucas no lo miraba, su atención fija en Marco, como si Diego no existiera. La traición era silenciosa pero cortante, como si Lucas hubiera borrado lo que habían compartido para encajar en el mundo de Marco. Cuando Marco se despidió, prometiendo escribir, Lucas volvió a sentarse, pero su sonrisa se desvaneció. No esperaba verlo, murmuró, mirando por la ventana. Diego lo observó, el dolor creciendo. No tenías que mentir, dijo, su voz baja pero firme. Lucas no respondió de inmediato, sus dedos tamborileando en la mesa. No era el momento, dijo finalmente, casi susurrando. Diego sintió algo romperse. ¿Y cuándo lo será, Lucas? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. El restaurante seguía ruidoso, pero entre ellos, el silencio era ensordecedor, cargado de una verdad que Lucas no estaba listo para enfrentar. Diego miró por la ventana, el desierto infinito reflejando el vacío que crecía en su pecho, el sol se hundía tras el horizonte de California, tiñendo el cielo de un naranja profundo mientras Diego y Lucas llegaban a un pequeño Airbnb en la costa. El silencio entre ellos pesaba más que nunca, un eco del encuentro con Marco en el restaurante. Las palabras de Lucas, no era el momento, todavía ardían en el pecho de Diego, cada sílaba una herida fresca. La traición de Lucas, escondiendo su verdad tras una risa forzada, había abierto un abismo que Diego no sabía cómo cruzar. Pero esta noche, en este nuevo lugar, algo tenía que ceder. Habían manejado todo el día, el aire cargado de cosas no dichas. Lucas había intentado aligerar el ambiente, poniendo música y contando historias tontas de la universidad, pero Diego apenas respondía. Recordaba un momento de días antes, cuando Lucas, al borde de una carretera, había compartido su última botella de agua con Diego, riendo bajo el sol ardiente. No te deshidrates, hombre, dijo, su sonrisa genuina. Ese Lucas, el que cuidaba sin pensarlo, era el que Diego amaba. Pero en el restaurante, ese Lucas había desaparecido, reemplazado por alguien que temía ser visto. Ahora, sentados en la cama del Airbnb, el océano rugiendo a lo lejos, Diego no pudo contenerse más. Me mentiste, dijo, su voz afilada, rompiendo el silencio. Lucas bajó la mirada, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la sábana. No mentí, murmuró. Solo. Marco no lo entendería. Mi familia, ellos, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Diego se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. No soy tu secreto, Lucas. No puedo serlo. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Lucas levantó la vista, sus ojos brillando con algo que parecía dolor. Estoy aterrado, ¿ok? Mi familia me rechazaría. Todo el mundo que conozco, no sé cómo ser esto. Su voz se quebró, y por un momento, Diego vio al chico que había defendido a un extraño en la carretera, vulnerable ahora, atrapado entre quien era y quien temía ser. No te pido que lo tengas todo resuelto, dijo Diego, más suave. Pero no puedo seguir fingiendo que esto no es real. Lucas respiró hondo, su mirada fija en Diego. Eres lo único que siento de verdad, confesó, su voz apenas un susurro. No sé qué significa, pero no quiero perderte. Diego sintió un nudo en la garganta. Yo también lo siento, dijo. Siempre lo he sentido. Sus palabras colgaron en el aire, un puente frágil entre ellos. No se movieron, no se tocaron, pero sus miradas se encontraron, crudas, sin barreras. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejando solo esa verdad que ambos habían temido nombrar. Diego quiso decir más, pero el peso de la confesión los envolvió. La sociedad, con sus juicios silenciosos, aún acechaba, pero en ese momento, no importaba. Lucas asintió lentamente, como si aceptara algo por primera vez. No quiero seguir corriendo, dijo. Diego sonrió, apenas, el dolor cediendo ante una chispa de esperanza. El océano seguía rugiendo afuera, pero dentro,
el silencio era diferente ahora, no un muro, sino un espacio donde algo nuevo podía crecer. El amanecer pintaba el cielo de California con rayas doradas, el aire fresco entrando por la ventana del coche mientras Diego y Lucas conducían en silencio. La noche anterior, en el Airbnb, había cambiado todo. Las palabras de Diego, no soy tu secreto, y la confesión de Lucas, eres lo único que siento de verdad, habían roto un muro que llevaban años construyendo. Pero la luz del día traía consigo la realidad, un mundo que no siempre aceptaba lo que ellos empezaban a reconocer. Diego miraba la carretera, el corazón aún acelerado por la valentía de su propia voz. Lucas, al volante, tamborileaba los dedos, su silencio diferente ahora, no de miedo, sino de algo nuevo, algo que buscaba forma. Días atrás, en una gasolinera perdida, Lucas había hecho reír a Diego al imitar al cajero gruñón, inventando una historia absurda sobre un robo de caramelos. Tú siempre con tus dramas, había dicho Diego, riendo hasta que le dolía el estómago. Ese Lucas, el que encontraba luz en los momentos más grises, era por quien Diego había guardado su amor en secreto durante años. Pero después del encuentro con Marco en el restaurante, cuando Lucas escondió su verdad tras una risa falsa, Diego temió que ese Lucas nunca sería completamente suyo. Ahora, tras su confrontación, algo había cambiado. Lucas no corría más. Al llegar al motel final del viaje, el último antes de volver a casa, Diego sintió el peso de lo que venía. Habían compartido tanto en este viaje, risas, cansancio, verdades susurradas en la oscuridad. Pero también el dolor de esconderse, de temer lo que otros pensarían. Mientras descargaban las mochilas, un grupo de desconocidos pasó cerca, sus murmullos y miradas curiosas cortando el aire. Diego sintió el instinto de bajar la mirada, de fingir que no pasaba nada. Pero Lucas habló primero, su voz baja pero firme. No estoy listo para que todos lo sepan, dijo, deteniéndose junto al coche. Pero no quiero seguir fingiendo que esto no es real. Diego lo miró, sorprendido. ¿Y qué significa eso?, preguntó, su voz temblando con esperanza. Lucas respiró hondo, sus ojos buscando los de Diego. Significa que quiero intentarlo. Contigo. Aunque me asuste. El mundo pareció detenerse. Diego asintió, un nudo en la garganta. Yo también estoy asustado, admitió. Pero no quiero hacerlo solo. Lucas sonrió, una sonrisa pequeña, honesta, diferente a la máscara que había usado con Marco. No lo harás, dijo. Subieron al coche, la carretera estirándose ante ellos, un camino incierto pero abierto. Lucas puso música, baja, una melodía suave que llenaba el silencio. Esto no termina aquí, dijo, su voz firme. Diego miró por la ventana, el desierto dando paso a colinas verdes. No, respondió. Es solo el comienzo. El silencio entre ellos ya no era pesado. Era un espacio lleno de posibilidad, de una verdad que, por primera vez, no temían enfrentar. Juntos, podían ser más que el miedo, más que las miradas de los extraños. Podían ser ellos mismos.